Eh, disfrutábamos, como vieron, a Cuco Baloy. Y a Dalgisa. Y al maestro por igual, pues César Nannú, director artístico del grupo Maniel, que al igual que otros, es parte ya del patrimonio musical dominicano y caribeño. Y hoy, como dije, pues estamos en compañía y recibimos con mucho agrado al profesor, al maestro Santiago Valls. Santiago Valls. Que nace en Santiago de Cuba. ¿Me permite dar unos datos para que veamos la calidad de esta personalidad que nos honra con su presencia? Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Esteban Salas de su ciudad natal y tuvo como profesores, entre otros, a Electo Silva y Miguel García. Concluyó los estudios de música en la Escuela Nacional de Arte entre los años 1964 y 1976. Dirigió la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba. Ha sido profesor del Conservatorio Esteban Salas, como les comentaba, y también del director del coro madrigalista. Es maestro de la Escuela de Música de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor, un gran honor. También coordina la Cátedra de Composición y Dirección Musical de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro, Cuba, Santiago en particular, centro en muchos sentidos de eso que podría decirse que es el origen de la música caribeña. Usted, trompetista, músico popular, puede quizás unir esta historia que a veces aparece fragmentada, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, el Caribe insular propiamente, pero que evidentemente está conectado desde el origen. Háblenos un poco de esto, hasta dónde podemos hablar seriamente de música caribeña. La generalidad que caracteriza nuestra cultura del Caribe, en toda su integralidad, tiene particularidades, pero esas particularidades en ningún momento son negación de esa generalidad. Y esa generalidad está dada en raíces que a través de la historia se fueron fundiendo, se fueron interaccionando. Precisamente cundo se estaba oyendo cosas de son, en el son se presenta una interacción de distintos elementos, tales como lo aborigen, que no ha sido muy estudiado desde el punto de vista musical, pero que, entrando en detalles, podré explicar, de lo hispano y de lo propio de la zona subsahariana del África continental. Y de ahí, como estos grupos, unos estaban, como los aborígenes, después fueron traídos los africanos de la zona subsahariana a través de la trata de esclavos horrible y la llegada de los hispanos, y a través de ellos de la cultura europea en general. Esto nos fue dando toda una posibilidad de interacción, pero esa interacción se debe a hechos históricos, a hechos económicos, políticos y sociales que van determinados en cada después nación el surgimiento de toda una cultura similar, porque es que sus raíces son las mismas. Entonces hay una cosa muy interesante que yo estaba observando, que a través de dos tesis, una para la maestría que hice en la universidad sobre la identidad cultural dominicana musical, y después la que hice en el País Vasco sobre las raíces estéticas de la música cubana, pude concretar. Uno de los aspectos que nosotros los músicos a veces no estudiamos es que el elemento aborigen sí ha incidido en el desarrollo de nuestra cancionística. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros los músicos nos ponemos a estudiar desde el punto de vista del sonido, desde el punto de vista de la digitación, de las escalas, pero no observamos o no hemos observado la interacción del texto con la música a través de las coplas, de los sones, de los merengues, donde hay mucho elemento animista y mitológico. Usted tiene la ciguapa, por ejemplo, dominicana,
una canción reciente que acude a un mito taíno o ciguayo y nos lo actualiza, porque nuestro campesino sigue creyendo que la ciguapa existe. Que no tienen ombligo. Bueno, pero usted tiene una canción cubana como el Mambí, casi canción patriótica nuestra, que hay 4 elementos, 4 términos que sin él no es bueno. Allá en el año 95 por la selva de Mañarí, una cubana dejó el bohío y a la manigua se fue el Mambí. Si usted le quita todas esas palabras, pierde su esencia. Una vez leyendo a Juan José Arrón, a pedido de un sacerdote, cuando vio él dice, mira, aquí, y veo a Juan José Arrón estudiando a Heredia y la poesía de los cubanos del siglo XIX, donde toda esa mitología, cuando él habla del huracán al estilo Semí, envuelve en la poesía de Heredia al ciudadano que su fuerza telúrica va a destruir. Y entonces por otro lado veo a Sindo Garay, el Sindo que vivió aquí y que hizo canciones trovadorescas, escribe el huracán y la palma y va a ese mismo animismo al cual acudió Heredia y nos dice que la palma gime, pero que la palma se enfrenta al huracán. Y usted dice, bueno, ¿qué pasa con estos textos? ¿Qué hay detrás de estos textos? Bueno, toda esa mitología aborigen está presente, pero a mí más me impactó la lectura de un trabajo de Duarte, el historiador, cuando dice, pero ¿por qué un babalao se pone un tabaco en la boca? En África no hay tabaco. Y hace el saumerio taíno para curar enfermedades. Hasta donde la magia taína se mezcló con la magia subsahariana. Y todo eso está presente en los cantos de Celina y Rutilio, en los loaces dominicanos, en las canciones, como mencioné ahorita. En la salve sobre todo, en la salve. Pero entonces hay otra raíz muy importante que no la hemos estudiado con la profundidad que merece, que es la hispana, donde ya hay presente una africanía debido a la cultura judía, sefardita, y la musulmana mozárabe. Cuando yo soy director de coro, llevo 57 años en esa especialidad, hice estudios en el Rimsky-Korsakov de posgrado, y entonces viendo las partituras del cancionero español del Renacimiento, desde las cánticas de Alfonso X, desde la jarcha, siglo IX árabe, donde el ritmo básico de bachata, pan, pin, 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 del bajo, que le llaman tango, está presente en toda la jarcha y toda la cultura de mozárabe, antes que lleguen los congos a nuestra cultura caribeña. Entonces, y tú te das cuenta en la danza, ¿no? La habanera, el tema de la cadera, el tema de la cintura. Si usted coge la habanera, pam, 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 señora, una canción hispana del siglo XIII, de los que los niños cantaban, nuestros niños, Señora Santa, ¿qué diferencia hay entre la habanera y esto? Entonces, muchas personas no han querido observar o no han observado que ya España asume un nivel de africanía. Entonces, de pronto nos llega, porque ya España en los siglos XII, XIII y XIV, también los árabes han llevado grupos subsaharianos, congos, yoruba, arará, carabalí, y los han ido sometiendo a esclavos en el andaluz. Ya se cuenta que en el siglo XV ya habían más de 100.000 grupos, ciudadanos de origen subsahariano. Ellos tocaban en sus cabildos, participaban, lo que habría que analizar con profundidad hasta qué punto este tipo de música también trascendió a lo hispano. Yo encuentro que la trascendencia mayor de los grupos subsaharianos fue en toda nuestra América, no solamente en el Caribe, Perú, Argentina, de ahí el tango, que utiliza esa misma célula que le llaman tango. Y esto es muy interesante. ¿Qué es un compás? ¿Así que se dice? No es una estructura rítmica, un motivo, que lleva un poquito más rápido es tan, 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 tan. Del tango congo. Maestro, ¿por qué en New Orleans jazz, en Cuba son montunos, utilizan la misma estructura? y en República Dominicana el merengue típico?
Bueno, El acordeón. hasta el dembow estoy oyendo últimamente que está usando esa estructura rítmica, pan, tita, tan, 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 tita, tita, tita. Y es que esa estructura, cuando estando en Nueva York, me dejó ser pues, impresionado, porque me llevan a comer a un restaurante hindú y los hindúes la usan mucho. Es una estructura patrón que es muy difícil dar elementos genitivos. Pero cuando usted menciona Luisiana, sur de Estados Unidos, jazz, ahí tenemos que recordar que hay una fuerte agrupación arará de esclavos, que es la misma que tuvo acá en Haití. Porque cuando en el 1803 España, a través de Napoleón, entrega la Luisiana a Estados Unidos, ahí se queda una gran población esclava de origen arará, como se quedó en Haití también una gran población de huefón. Da la casualidad que ellos nos pinzaron cuando unos son entregados y retornan, y estos entran en Cuba y otros se meten para acá, el gagá, el rarrá, etc. Entonces, es muy interesante observar que existen elementos comunes de denominador desde el punto de vista étnico. Estamos hablando de los elementos de la cultura de la zona subsahariana. Aunque el jazz no es solamente elemento rítmico motor, es toda una armonía francesa, impresionista, el empleo de escalas medievales, porque la gente piensa que no, sino no, el jazz tiene su tratamiento armónico en todo lo que aportaron Debussy y Ravel, que da la casualidad que es en la Luisiana donde había muchos pedagogos de origen francés también, y ese afrancesamiento de la cultura caminó por allí. Entonces, hay mucho, es que nuestra, Nicolás Guillén dice que en el Caribe, en la cultura nuestra, todo mezclado, San Benedito, San Colorado, todo mezclado. Y después dice, yo mambé. Y cuando dice yo mambé, está planteando un poco la cosa esa de los yoruba, que también tienen influencia del Corán y influencia de los musulmanes. Por eso se besan de un lado y dice, Salam aleikum, aleikum salam. O sea que nuestra cultura es una cultura muy, muy interaccionada de valores. Otro elemento importante, pero que llegó por España, debido a la ópera italiana, fue el cantar al estilo de la ópera italiana, por terceras y sextas. Y entonces nuestra música siempre ha sido así. Ese trovador nuestro que canta primo y segundo, el otro le inventa el segundo al otro. Y el mexicano lo alarga en las vocales. El mexicano, bueno, el mexicano no puede eludir. Lo que pasa es que el mexicano tal vez tenga menos Yo me quedo sorprendida. menos elementos afroides que nosotros, pero ¿dónde está el rasgado ese famoso, fabuloso de la ranchera que pasó a la bachata, pasó al son cubano y se hermanan ahí. Sí, no, con el bolero. Con el bolero. El famoso bolero, un chin, chin, un chin, un chin, Big India, Big India, todas esas cosas. Pero ellos también cantan mucho a 2 y 3 voces, sobre todo el famoso trío Los Panchos. Claro. Los tríos que se hicieron. Que recibió una influencia también del jazz. Pues sí, nuestra cultura en general tiene esos elementos. Por un lado la cultura europea, por un lado la cultura aborigen y por una fuerte influencia rítmica de 4 grupos básicos, fueron los congos sobre todo. Aquí tenemos el Espíritu Santo de Millamella, la cofradía, el sincretismo dominicano tiene una fuerte influencia, el palo mayor, los instrumentos todos de percusión de origen africano. En Cuba existe una variante que es la regla de palo, los paleros nuestros, que son los mismos de acá, pues si son congos. Lo único que allá le llaman de otra forma, los tambores yuca. Y realmente cada cultura después va a asumir una particularidad. Y esa particularidad va a ser son cubano, aquí hay son y buenísimo también, pero básicamente desde el punto de vista psicológico, el son caracteriza mucho, mucho, mucho a la psicología del cubano. El gesto, el lenguaje gestual, sí señor, como no, el anticipado, el improvisar mucho en el diálogo. Sí. Y ese lenguaje gestual y la forma de caminar un poco a lo bantú nuestra,
que acá entonces toma otra característica con el merengue, que es otra estructura rítmica, es otra forma de pensamiento cultural musical. Porque una vez yo hablaba sobre el merengue, existían criterios de que el merengue, me dejó muy sorprendido, que no tenía elementos afroides. Porque el ritmo del merengue tradicional es, con el bajo, muerde un poco al estilo del paso doble. Y yo dije, no, es que el elemento afroide se presenta fundamentalmente en los textos. Las mujeres de Juan Toro, pripupupu, papi, pa, compadre Pedro Juan. Mientras que el ritmo asombrosamente se hispaniza un poco. Entonces eso es muy complicado. Y cuando la tambora empieza a repiquetear, que asume la... Y esa guira... Pero en Puerto Rico pasó... Ahí está el fenómeno del aborigen. En la guira. Pero en Puerto Rico, que es notable, porque hay que decirlo, plena. Cuba fue casi una fábrica de géneros musicales a principios del siglo XX, ¿verdad? Sí, porque no lo vimos Sol Montuno que Guaguancó. Pero en Puerto Rico por igual. En Puerto Rico surgen también una cantidad de... y asociado incluso a lo coral, que en el caso dominicano no se da alrededor del merengue. Como, digamos que nosotros en cierto modo hemos sido importadores de elementos musicales, mientras que ustedes de alguna manera se hicieron fábrica de géneros musicales. Lo que pasa es que nosotros tuvimos 5 géneros fundamentales, pero por ejemplo yo estaba viendo ahorita unos chineros aquí que me encantan, que tienen sus antecedentes en la cultura vasca, por cierto, que ahora cuando fui a ver, vi mujeres improvisadoras sobre décima, que se hace un premio nacional, y dije, mira de dónde vienen nuestras raíces, de la décima y la espinela hispana. Canaria, pero también vasca. Sí. Básicamente los vascos, que fue donde más me improvisó, me dejó impresionado el fenómeno. Entonces tenemos que, Cuba tiene 5 complejos genéricos. El de la rumba, que fue lo que usted mencionó, el del son, el mambo, el de la canción, el de la contradanza. Del mambo sale de la contradanza y del danzón. Y el de las fiestas carnavalescas. Aquí hay 2 complejos genéricos muy importantes, el de la canción, que es amplio, mediatuna, criolla, bachata, canciones históricas, patrióticas, canciones infantiles. O sea, el complejo genérico de la canción dominicana es extensísimo. Lo que pasa es que los estudios musicológicos no entran en esos estudios, excepto un alumno que yo le pedí que hiciera una tesis de grado sobre ese tema. Y el complejo del merengue es extraordinario, porque tiene que merengue folclórico, tienes el merengue cruzado, tienes el merengue liniero, el bolemengue, tienes el merenhouse, tienes el merenjazz. Bueno, el merenjazz. Y tantas posibilidades que tiene el merengue. O sea que también hay complejos genéricos. Lo que pasa es que nosotros no estamos estudiando mucho nuestras raíces y nuestra cultura. Los boricuas, por favor, también tienen su trabajo cancionístico, sus plenas, sus bombas, etcétera. Y ahora con el famoso reggaetón. Pero en el caso Cuba, no podrías fijar históricamente cuáles fueron los factores que permitieron esa posibilidad de complejos genéricos. Pero cada cultura tiene sus complejos. Y entonces eso es lo que tenemos que seguir estudiando y seguir. Pero desde el punto de vista de orígenes y posibilidades, existe una comunidad de pensamiento integrada. Yo creo, sí. Y también se ha expresado, profesor, en los instrumentos. Por ejemplo, el acordeón. Los estudios dicen de cómo llegan a la República Dominicana a través del famoso puerto de la zona norte del territorio nacional. Es otra cosa simpática. Y cómo le quitaron unas cuantas piezas, ¿cómo se llaman las? Chiquito. Sí, exactamente. Dejándolo con una escala patrón. Y modifican ese que nosotros vemos en el tango en Argentina y ese que vemos incluso en Francia. O en Colombia. O en Colombia. No, pero además que tiene una significación extraordinaria en el merengue tradicional
El acordeón es un instrumento que ya forma parte de la cultura folclórica dominicana. Se transmite por conocimiento oral, no hay un estudio académico que lo avale, y entonces eso forma parte ya del folclore dominicano. Sí, el acordeón aquí es, sí, cuando uno se puede. Pero une, porque aún son hijos los otros, ¿no? Sí, Primos sí. hermanos. Sí, por cierto, cuando yo estuve en Rusia, vi una orquesta simpática, porque era una orquesta que usaba un acordeón parecido al nuestro, ellos le llaman bayán. En sustitución a los oboes, clarinetes, fagote y flautas. Como si fuera la madera de una orquesta sinfónica, pero con 8 acordeoncitos de estos parecidos al dominicano. Y entonces, en vez de orquesta sinfónica, todo eran balalaicas. Y sí, otra gente que han cultivado mucho esto son los colombianos del vallenato. ¿Y el 3? Hay el 3 está aquí y el 3 está en Cuba. Eso no, lo estábamos viendo ahorita con Cuco Baloy. Sí. Sí, el 3 es un instrumento simple, no complejo, pero que tiene una virtud en el son, que si el son no se hace con 3... pierde salsa. Eso nada más entendemos los caribeños. Necesitamos 3 programas con Mira, el yo quiero seguir hablando con el profesor Santiago Falls. Extensamente. Sí. Aquí el tiempo es muy limitado. Yo sé. Yo tenía 3 preguntas, pero no voy a poder hacérsela a don Guillermo. Le toca despedir esta gala A don Santiago, cultural. no, un hasta luego. Hasta luego. Sí, no. profesor. Ojalá Un honor. usted Primeramente, podamos... dejarle dicho que para mí ha sido un honor. No, y que no hacer- queremos que vuelva. Cómo no. Este es un tema que siempre a mí últimamente me ha inquietado mucho, y le dediqué 5 años de estudio. Y creo que... Y a nosotros, como oferta televisiva, cultural, nos interesa mucho reflexionar sobre esos temas, de la identidad, de nuestros orígenes y de ese sincretismo, ¿no?, que es la cultura caribeña. Gracias, profesor, un gran honor. Qué Muchas lunes, gracias. don Guillermo, tan maravilloso, ¿eh? Sí. Iniciando una nueva semana. Nos encontramos mañana, hay otra cita cultural y aspiramos a que nos acompañen. Feliz día.